Aguas cristalinas, playas infinitas, selvas infranqueables, paisajes que nos trasladan a la mismísima representación en vivo del paraíso. Amigos, Filipinas es un país lejano y desconocido que sin embargo ha tenido una enorme conexión histórica con España y de alguna manera también con muchos de los países hispanos de América Latina. La legendaria galantería hispana ha rebasado sus límites, dando al mundo la más hermosa lección de diplomacia porque toca al corazón. Amigos, esta ex colonia española del sudeste asiático fue durante más de 3 siglos parte del Imperio Español. Después, tras la derrota de las tropas españolas en 1898 frente a las de Estados Unidos, las Filipinas fueron vendidas a la potencia norteamericana por 20 millones de dólares, lo que vendría a suponer, tan solo teniendo en cuenta la inflación, unos 620 millones de dólares de hoy. Y sí, en aquella época las colonias se vendían como si se trataran de terrenitos cerca de la playa. Claro que en este caso la venta y el precio prácticamente fueron determinados por los Estados Unidos. Al fin y al cabo, para eso habían ganado la guerra. Claro que, lejos de lograr la independencia, o al menos mejorar su autonomía, con los Estados Unidos al frente tampoco llegó la libertad para los filipinos. Tras ser vendidas a los norteamericanos, las Filipinas fueron regidas por estos durante casi 5 décadas hasta que finalmente, en 1946, consiguieron su independencia. Desde entonces, la trayectoria de este país no ha sido precisamente un camino de rosas, sino más bien de espinas. Dictaduras, corrupción, violencia, narcotráfico, islamismo. Filipinas aglutina un poco de todos los problemas que acechan a países tan lejanos como Venezuela, Honduras e incluso Pakistán. Y ahora tienen a Duterte. Rodrigo Duterte es el actual presidente filipino y, bueno, a pesar de haber sido elegido democráticamente, digamos que poco o nada tiene de demócrata, más bien todo lo contrario. Fijaos. Un alcalde filipino en la lista de narcos de Duterte es asesinado de un disparo. La política de masacradlos dirigida a los pobres de Filipinas. La guerra contra las drogas del presidente Rodrigo Duterte ha causado más de 20.000 muertes desde 2016. Sí, habéis escuchado bien. Estamos hablando de ejecuciones extrajudiciales en toda regla. Y es que de facto el gobierno de Filipinas las ha legalizado. Ahora bien, ¿queréis saber más sobre este lejano país? ¿Queréis saber más sobre la oscura figura de Rodrigo Duterte? Pues atentos. Filipinas, un país de luces y sombras. Lo primero de todo, creo que tiene que ser conocer un poco mejor el país del que estamos hablando, ¿no os parece? Y amigos, ya os adelanto que hablamos de un país bastante particular. Por un lado, hablamos del primer país de toda Asia en tener una constitución aprobada por un congreso parcialmente elegido. Fue a finales del siglo XIX, justo en el corto periodo que transcurre entre el fin del dominio español y la invasión norteamericana. Fue entonces cuando hubo una efímera república no reconocida internacionalmente, conocida como la República de Malolos. Pero claro, tras pagar 20 millones por estas islas, los norteamericanos tenían muy claro que estos territorios les pertenecían, así que no tuvieron ningún reparo en emplear toda la fuerza necesaria para terminar con la autoproclamada república. Cualquier apoyo a la causa independentista era considerado como una actividad criminal, y en 1906, por ejemplo, las tropas norteamericanas arrestaron y ejecutaron a los miembros del último gobierno de la república, incluyendo a su presidente, el general Macario Sakai. La muerte nos llegará a todos tarde o temprano, así que me presentaré con calma ante el Señor Todopoderoso. Pero quiero decirles que no somos bandidos ni ladrones, como nos han acusado los americanos, sino miembros de la fuerza revolucionaria que defendió a nuestra madre patria, las Filipinas. Larga vida a la democracia y ojalá nuestra independencia renazca en el futuro. ¡Larga vida a las Filipinas! Macario Sakai. Amigos, Filipinas es un país extremadamente diverso. Para que os hagáis una idea, sus 110 millones de habitantes hablan ni más ni menos que 170 lenguas distintas. ¡Qué follón! Claro que ese no es ni de lejos su mayor problema. Y es que veréis, aunque hasta la crisis del coronavirus este país ha estado 20 años sin sufrir un solo trimestre de crecimiento negativo, y a pesar de que durante la última década el crecimiento económico medio ha sido de casi el 6% anual, Filipinas sigue siendo un país muy pobre. Un país en el que la mayoría de la población sigue anclada en la más absoluta pobreza. Para que os hagáis una idea, hablamos de un país donde el salario medio es de poco más de $200 mensuales y que tiene como una de sus principales fuentes de riqueza los casi 30.000 millones de dólares que más de 12 millones de filipinos repartidos por todo el mundo envían en remesas a sus familias cada año.
Y claro, si a toda esta situación le añadimos encima los problemas que tiene el gobierno para controlar un país formado por más de 7000 islas, pocas infraestructuras y 170 lenguas distintas, entonces nos encontramos con el caldo de cultivo perfecto para el surgimiento de actividades poco recomendables. Amigos, la pobreza y la falta de control del gobierno y la justicia sobre una buena parte del país ha convertido a Filipinas en uno de los mayores epicentros asiáticos para el tráfico de personas y también para el narcotráfico. Filipinas no solo es el mayor consumidor de metanfetaminas y marihuana de Asia Oriental, sino también su mayor productor. ¿Y sabéis de dónde proceden la mayoría de los cárteles que operan en el país? Pues de China. Y creo que ya os podéis hacer una idea de lo que esto supone. Al igual que pasa en otros países donde existen estas mafias, la violencia y la inseguridad son un enorme problema. En torno a las mafias de los estupefacientes se ha ido creando todo un entramado de economía ilegal dedicado también al tráfico de personas, órganos, contrabando de todo tipo y prácticamente a cualquier otra actividad delictiva. Por supuesto, la corrupción está casi institucionalizada como una actividad económica más. Y evidentemente, tal y como os podéis imaginar, la pobreza ha obligado a muchas familias a tener que echarse literalmente en brazos de todas estas mafias que operan en el país. Y es aquí, como veremos, donde surge la figura de Duterte, un presidente caracterizado básicamente por dos cosas: mano dura, muy dura contra el crimen, y promesas de crecimiento económico, entendiendo esto último como pegar un puñetazo en la mesa y cambiar de socio estratégico. Y es que, veréis, durante años Filipinas ha sido un país muy cercano a los Estados Unidos, tanto que Washington ha llegado a calificar su relación con Filipinas como especial. Y de hecho se les considera como uno de sus aliados estratégicos más importantes de Asia, junto a países como Taiwán, Corea del Sur o Tailandia. Sin embargo, desde la llegada del presidente Duterte en 2016, el eje Manila-Washington ha ido girando cada vez más hacia Pekín, especialmente en los últimos 2 años. Fijaos que cambia. Mayo de 2017, Duterte dice que el presidente chino Xi le ha amenazado con la guerra si Filipinas realiza perforaciones petrolíferas. Abril de 2018, el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, dice que necesita a China, ama a Xi Jinping. Necesito a China. Más que a nadie en este momento, necesito a China. Simplemente amo a Xi Jinping. Él entendió, entiende mi problema y está dispuesto a ayudar. Así que debo decir gracias, China. Rodrigo Duterte, presidente de Filipinas. Y es que, vamos a ver, Duterte quiere dinero, inversiones, capital chino mansalva para levantar la economía del país. Se puede decir más alto, pero no más claro. Fijaos. Nuestro destino recae en Asia, no en Oriente Medio, pues están demasiado ocupados peleándose y no tienen dinero. Si tú no tienes dinero, no eres mi amigo, así que acudo a China, llena de dinero. Rodrigo Duterte, presidente de Filipinas. ¿Sorprendidos de tanta sinceridad? Pues no deberíais. Duterte es de todo menos un presidente normal. Y bueno, en cierto modo es bastante lógico que se lleve mejor con dictadores como Xi Jinping que con los líderes de las democracias occidentales. ¿Qué por qué? Pues atentos. Duterte, el presidente más bestia. Si algo ha caracterizado a Rodrigo Duterte desde el principio de su presidencia es que es un presidente que habla claro y que no se anda con chiquitas. Digamos que escrúpulos, lo que se dice escrúpulos, pues no tiene. Está dispuesto a hacer lo que haga falta para luchar no solo contra el tráfico de estupefacientes y los delincuentes, sino también contra sus adversarios políticos. De hecho, sus duras formas le han hecho granjearse la fama en medio mundo de dictador, de tirano, de no respetar los más básicos derechos humanos. Sin ir más lejos, mirad por ejemplo lo que ha ocurrido durante la crisis del SARS-CoV-2. Duterte prometió hacer cumplir a rajatabla las cuarentenas y los toques de queda, a cualquier precio. La respuesta de Duterte al coronavirus: disparadles a matar. Mis órdenes a la policía y al ejército: si estáis en problemas o la situación escala y pone en peligro vuestra vida, disparadles a matar. ¿Entendisteis? A matar. Lo enviaré a la tumba, no pongáis a prueba al gobierno. 2 días después de estas declaraciones, un granjero de 63 años fue tiroteado por la policía por no llevar mascarilla. Según los agentes, el hombre les amenazó con una guadaña. ¿Proporcionalidad? ¿Qué demonios es eso? De esta forma, a lo largo y ancho del país, se ha reportado un incremento de los tiroteos entre policías y civiles, algo que por otra parte no ocultan las fuerzas del orden. Cualquier persona que salga en el momento equivocado recibirá un disparo, hijos de...
oficial de la policía filipina en la radio. Y no solo eso, siguiendo las propias órdenes del gobierno, en algunos municipios se ha encarcelado en jaulas para perros a las personas que eran pilladas saltándose los toques de queda. En otros lugares también se han aplicado castigos que fácilmente podrían confundirse con torturas. Claro que, un momento, porque este tipo de cosas no empezaron ni mucho menos con el coronavirus. Duterte es un tipo que simple y llanamente no cree en la reinserción. Según él mismo, ha expresado en muchas ocasiones que las personas que cometen delitos no son más que desechos sociales prescindibles. Precisamente por eso, Duterte estableció una política de cero tolerancia contra los traficantes y los consumidores de estupefacientes. Desde su llegada al poder, ordenó también disparar a matar. Y ojo, pensadlo un momento, más allá de que todo esto suponga una clara violación de los derechos humanos más elementales y que la experiencia nos diga que esta no es la mejor forma de luchar contra el crimen, lo que Duterte ha hecho es simple y llanamente poner en marcha toda una maquinaria de ejecuciones extrajudiciales. Le ha dado a la policía, a muchos funcionarios públicos y a su propio gobierno la capacidad de quitarse de en medio con total impunidad a muchas personas. Todo esto además en un país con altos niveles de corrupción y despotismo. Te hago una pregunta, ¿te atreverías en un escenario como este a llevar la contraria al gobierno o a denunciar, por ejemplo, los tejemanejes de algún oficial de policía? Apuesto a que no. Desde que se puso en marcha esta bestial política de tolerancia cero, de legalidad cero mejor dicho, se estima que han perdido la vida en Filipinas al menos 6.600 personas según la policía, cifra que Human Rights Watch aumenta hasta los 27.000 personas. Para colmo, muchas de estas personas no tenían nada que ver con el narcotráfico, ni con las mafias, ni con ninguna actividad criminal, sino que simplemente eran personas que sencillamente fueron víctimas del fuego cruzado o de la corrupción, entre otros motivos. Ahora bien, llegados a este punto, ¿cómo pensáis que valoran los filipinos a este presidente? Pues amigos, la popularidad de Rodrigo Duterte ronda el 80%. Vamos, que es poco menos que un fervor popular. Pero, ¿cómo demonios un tipo semejante puede cosechar estos niveles de aprobación? Pues bueno, puede parecer difícil de asumir en nuestra cultura, pero en unas Filipinas golpeadas por el crimen, el tráfico de estupefacientes, el tráfico de personas y la pobreza, no es extraño que para muchas personas cosas como la libertad y los derechos humanos queden en un segundo plano. De hecho, según las propias encuestas, apenas el 15% de los filipinos consideran que la democracia es esencial. Al final pasa lo que ya hemos conocido un montón de veces. La desesperación, los desengaños y la corrupción suelen ser las mejores vías para alimentar a los líderes autoritarios. En fin, llegados a este punto, turno para ti. ¿Está legitimado un presidente como Duterte a saltarse los derechos humanos, incluso si persigue un fin que a priori puede ser bueno? ¿Está la lucha contra el crimen por encima de la ley y la justicia? ¿Creéis que alguien como Duterte podría caer bien en vuestros países? Dejadnos aquí abajo vuestros comentarios. Y si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle al botón de like, suscribiros a nuestro canal y, por supuesto, darle a la campanita para estar al tanto de todas nuestras novedades. Una vez más, muchas gracias por estar ahí. Un saludo y hasta la próxima.